La semana en RCR. Actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana en RCR. Seguimos en la semana a través de RCR, Red de Comunicación Regional, ya ingresando a la parte final. Estamos esta hora en comunicación con el doctor Herbert Cuba García, médico especialista en política de salud pública, ¿no? Comentarista de opinión en el portal El Montonero, que dirige nuestro buen amigo Víctor Andrés Ponce. Gusto saludarlo, doctor Herbert Cuba, muy amable como siempre. Buen día. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todo el país. ¿Cómo está analizando la semana política, no? Bastante movida, bastante agitada, ¿no? ¿Por dónde comenzamos? ¿Por la elección de comisiones? ¿Por el viaje de la presidenta? ¿Por dónde comenzamos? Yo creo que todavía estamos en la posibilidad de hacer un pequeño análisis de la semana de la presentación de la presidenta en el Congreso de la República. ¿Ya? En primer lugar, quiero señalar que se eligió una mesa directiva, que probablemente de eso vamos a comentar luego algo. Se eligió una mesa directiva que hizo una mesa con componentes disímiles, pero que lograron hacerse en una primera votación, con una alta votación, la conducción del Congreso de la República para el siguiente año. Esa mesa es una mesa de centro e izquierda, ¿no? No es una mesa, digamos, de derecha en el Congreso, porque si uno analiza la procedencia de cada uno de los miembros de esta mesa, usted va a ver que en antecedentes han tenido más de un guiño hacia la izquierda, a excepción evidentemente de la congresista Tudela, que es la última vicepresidenta. Esto se vio reflejado también en el discurso de la presidenta de la República, que fue un discurso que mantuvo los lineamientos que se dieron en la Política General de Gobierno, que se aprobó en febrero de este año, y que es un decreto supremo. Y esta Política General de Gobierno, que tiene 9 ejes, ha agregado la presidenta un nuevo eje sobre relaciones exteriores, en consecuencia ahora tiene 10 ejes, y la presidenta ha señalado eje por eje cómo encontró al país, qué es lo que ha hecho hasta el 28 de julio y qué es lo que piensa hacer hasta el futuro. Y aquí es importante señalar también que ya ha mantenido dentro de esta estructura la política general de gobierno y su visión estratégica del centro hacia la izquierda. No hay en el mensaje presidencial atisbo alguno hacia una mirada hacia la derecha. Es una mirada del centro izquierda que además, como decía, ha ratificado la política general de gobierno y las medidas que se han dado, como usted ha observado en el discurso, en cada uno de los ítems ha resaltado mucho la labor del Estado y casi las medidas de promoción de la inversión privada han sido escasas. Entonces ahí es una continuación, digamos, de ese posicionamiento político, que además tiene un acompañamiento en el Congreso de la República, que probablemente le genere cierta estabilidad en la gobernabilidad del país. Sin embargo, y aquí viene el primer cuestionamiento macro, es que el país, aparte de estabilidad política y social, requiere también crecimiento económico. Y en esto es clave que de alguna manera el gobierno pueda mejorar, emprender una serie de reformas y de cambios y de promoción de la inversión privada, de tal manera que el Perú pueda salir adelante. Porque además hemos observado que hasta la fecha sigue siendo baja la inversión pública. Y es más, a medida que nos acercamos a fin de año, los tiempos para hacer inversión pública en el país ya no alcanzan, porque eso se hace por cada ejercicio presupuestal y este culmina en diciembre. Ya no hay tiempo para hacer grandes licitaciones, doctor Cuba, ya no hay tiempo para eso y por lo tanto, inclusive lo que es la inversión pública, podemos tener problemas este año. Siguiendo el hilo de su análisis, interesante lo que usted dice, ¿no? O sea, se habla mucho de reactivación económica, la presidenta utilizó la palabra reactivación en varias oportunidades, también utilizó la palabra inversión, ¿no? Pero el eje central
el eje principal sobre el cual se mueve la política económica o los agentes económicos de nuestro país es la inversión privada. Y de eso poco se ha dicho. O sea, eso ha sido una omisión, en realidad, a todas luces. No sabemos si es profesa o alguien quien escribió el mensaje o el discurso de la presidenta no lo colocó. Creemos que forma parte que se cuida mucho, me parece, la presidenta en este tema. Muy cuidadosa, a riesgo de que mucha gente que empieza a analizar el mensaje dice, ¿y dónde están las inversiones? ¿Cómo recuperamos la economía? Exacto, en eso es lo que precisamente da muestra de la orientación estratégica y política del mensaje, que es una orientación que todo sobrecarga sobre el Estado, sobre el gobierno, y deja el aspecto esencial, digamos, en el modelo económico peruano, que es la inversión privada. Y aquí hay que señalar con claridad, inversiones privadas grandes que se requieren para que el Perú salga adelante. Hay que promover la inversión en una serie de áreas como la minería, la agricultura, las grandes irrigaciones, etcétera, pero que tengan que tener el transporte, etcétera, que tengan que tener en cuenta la gran inversión privada que existe. Ahora, es cierto también que la situación internacional no es tan adecuada para, en estos momentos hay una serie de conflictos en el mundo, pero precisamente quizá en el área que somos fuertes, que es la minería, sea la que mejor se podría posicionar en esta circunstancia. Pero por otro lado también hay que señalar que el gobierno se echa sobre sus hombros el motor del desarrollo económico, cosa que, como usted lo ha expresado claramente, en el Perú actual no es así, y entonces genera una exclusión de enorme cantidad de ciudadanos, porque hay que tomar en cuenta que el Perú es un país que tiene casi el 80% de la informalidad. Hay gente que es emprendedora, que hace su propio negocio, que más bien ellos sienten que el Estado les es un estorbo, que la formalidad les es un estorbo porque ellos trabajan por cuenta propia. Y entonces, si uno se echa en las espaldas solo como Estado el desarrollo económico, deja al margen a esta enorme población que debería tener una forma de canalización de sus iniciativas privadas dentro de la economía nacional. Yo creo que aquí va a requerir que el Congreso, y en esto es importante la Comisión de Economía, pueda discutir una serie de aspectos para cómo promover la inversión privada en estas circunstancias y sobre todo involucrar a las pequeñas y medianas empresas en esto y además promover a las grandes inversiones, porque es obvio que el Perú necesita crecer más, porque si nos mantenemos en el nivel de ahora, estamos prácticamente entrando directamente a la recesión y esto va a ser un tema muy serio si es que no hacemos una acción política importante para cambiar el giro de la economía nacional. En este sentido es que, si bien es cierto, el gobierno nos presenta estabilidad política, una estabilidad social, nos ha sacado del susto, digamos, que se ha tenido con el gobierno anterior, sin embargo eso no basta para hacer un crecimiento económico en el país. Y aquí creo que hay que resaltar esa falencia y esa corrección, que hay que hacerlo en modo constructivo, con propuestas concretas, sin generar mayor sobresalto social y político, porque eso precisamente ahuyenta también a las inversiones. Ahora, doctor... El segundo, sí, dígame. Sí, también en ese mismo línea de análisis que usted traza, ¿no? Usted señala con meridiana claridad, ¿no? Estamos ingresando a una etapa de contracción económica. Algunos lo llaman ya recesión técnica, otros tratan de negar que no existe tal recesión. Pero lo cierto es que en los indicadores económicos no andamos bien, ¿no? Y sobre todo tenemos como amenaza inminente un niño global, ¿no? O sea, y el gobierno parece ser que no está mirando en esencia lo complejo que puede significar esto, no solamente en el tema económico, sino en el tema social. Mire, si el gobierno no emprende el más breve plazo las grandes inversiones que están paralizadas, yo saludo, de alguna manera, que han empezado a paralizar a destrabar una serie de inversiones paralizadas.
¿no? Que se hacían desde los gobiernos regionales, o sea, desde el gobierno nacional. Pero hay que también destrabar las inversiones paralizadas del sector privado, que son importantísimas, que son inversiones de millones y millones de dólares, que eso en el corto plazo podrían mejorar la economía nacional. Todos los gobiernos en el mundo tienen una relación adecuada y eficaz, sinérgica con la minería, por ejemplo. Pero sin embargo aquí en el Perú hay un drama, hay una contradicción enorme con el sector minero, y países inclusive progresistas de América Latina le dieron un trato muy adecuado a la minería. Hagamos el caso de Ecuador con el gobierno de Correa. O sea, no es eso arrear banderas de la izquierda. Al contrario, yo creo que lo más importante aquí es que de una vez se establezcan estos grandes proyectos, porque es lo que va a dar la sostenibilidad del crecimiento económico del país. Seamos sinceros, destrabar solo las inversiones del sector público, sea el gobierno nacional o el gobierno regional, no es el motor de la economía. Es importante que sí fluya esa inversión, que sea una herramienta importante, pero creo que si no se destraba todos aquellos proyectos paralizados en el sector privado, vamos a tener serios apuros en el corto plazo. ¿Y qué va a pasar ahí? Lo más probable es que haya un incremento de la pobreza en el país, hay un incremento de la informalidad económica, y lo más grave de todo esto, eso se traduce en la carga mayor de servicios públicos para el gobierno, para el Estado. Si antes habían trabajadores que iban a hacerse atender en el sector privado, ahora van a tener que irse a atender en el sector público, tanto en salud o también en los colegios, etcétera. Y esto sobrecarga el gasto público aún más. Por eso es que emprender rápidamente un desarrollo económico del país, una disminución progresiva de la pobreza, también alivia las cargas sociales que tiene que tener el gobierno o el Estado. Vayamos al tema de esta semana, doctor, que usted ha escrito, ¿no? Usted ha escrito en referencia a la salud en las cárceles, ¿no? Que es un tema además de suma actualidad, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Aquí hay unos aspectos que quizá pasa desapercibido, porque claro, como es obvio, la gente que está en la cárcel sufre en silencio, digamos, porque no tienen la capacidad de poder hacerse expresar libremente, sobre todo la gran mayoría, ¿no? Claro, siempre habrá alguna excepción de gente más pudiente, pero la gran mayoría que está en las cárceles sufre estas consecuencias. Y aquí quiero señalar que hemos pasado una experiencia que ha sido la pandemia COVID-19, y además de la ya restricción de la libertad personal de los reclusos, se les agregó la posibilidad de que ni siquiera sus familiares o sus parejas los visiten a los penales por el riesgo del contagio del COVID-19. Y en consecuencia sufrieron doble pena, no solamente su aislamiento y su reclusión, sino también la falta de visitas. Y ahí se generaron serios conflictos, y eso hubieron hasta 3 motines, que generaron heridos, incluso 2 fallecidos en el norte. Entonces, todo esto puso en evidencia, una vez más, la grave situación sanitaria en los penales. Ya todos conocen el hacinamiento, saben que las cárceles están saturadas de reclusos, pero aparte del hacinamiento, hay la escasez, ¿no?, de servicios de salud. Solamente 62 médicos para atender al año 2020, que yo hago el recuento, a 97,000, más de 97,000 reclusos. ¿Cómo vas a atender con 62,000 médicos a todos ellos? Y además, solamente 22 médicos en toda la región del Perú. El saldo estaban en Lima Metropolitana. Entonces, la pregunta es simple. ¿Cómo haces, ya no curación, sino cómo haces el tema de la prevención, de las medidas preventivas, la higiene, el estilo de vida saludable? Luego, dentro de las cárceles hay grupos humanos que tienen características especiales. Primero hay que señalar que hay niños menores de 3 años que están con sus madres en el penal,
y que requieren cuidados como todo niño, que no son reclusos, son ciudadanos libres, pero que están con sus madres ahí, que requieren todos los cuidados que se tienen que dar a un niño de esta edad. Y tienes además de eso adolescentes que están a cargo del Ministerio de Justicia, que son, que tienen también este, situaciones especiales en su salud que hay que cubrir como todo adolescente. Y luego tienes los adultos mayores, que son una proporción importante también en los penales, que requieren cuidados porque son poblaciones frágiles, de alto riesgo y que requieren cuidados especiales, requieren geriatras, especialistas conexas, etcétera, que tampoco existen. Y luego la población adulta, que también hay enfermos crónicos, enfermos que tienen cáncer, etcétera, que tienen que requerir tratamiento. Todo eso debería ser una solución importante que debe tener el gobierno, sobre todo después de la mala experiencia que se ha tenido en el COVID-19. Y aquí hay que agregar que la Presidenta de la República ha señalado en su discurso que va a crear nuevos penales. Y eso está bien, pero nuevos penales, cierto, pero también necesitamos reforzar el sistema de salud dentro de los penales. Y en este caso, como todos sabemos, quien se encarga de los penales es el INPE, y en el caso de los adolescentes se encarga directamente el Ministerio de Justicia. Pero además, dentro del Consejo Directivo del INPE, tenemos a un representante del Ministerio de Salud. Y aquí en el INPE, ahí se trata, según sus funciones, de armonizar las políticas públicas para el tema de los penales. Y en consecuencia ahí debería tener un rol más importante el Ministerio de Salud para poder fortalecer adecuadamente la salud en los penales. Pero además de eso, en el Ministerio de Salud es el ente rector del Sistema Nacional de Salud. Y dentro del Sistema Nacional de Salud está el jefe del INPE. Por lo tanto, existe una doble colaboración. El INPE está en el Sistema de Salud, que preside el Ministro de Salud, y el Ministerio de Salud está en el INPE, en el Consejo del INPE. O sea, hay un reforzamiento de sus actividades conjuntas. Esto debería traducirse entonces en una mejora de las políticas de salud dentro de los penales. Aquí va a todo esto, a que el SIS, según el Seguro Integral de Salud, según ley, afilia a todos los reclusos temporalmente mientras tienen condena dentro del Seguro Integral de Salud. Por lo tanto, el SIS les cubre sus atenciones curativas, digamos. Pero la parte más importante es las preventivo-promocionales, la prevención, la promoción de la salud y de estilo de vida saludables. Y todo eso pasa, como es natural, por un adecuado trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud y el INPE, con planes concretos. Ahora, en este acercamiento que hay entre el Seguro Integral de Salud y el INPE, se han firmado convenios macro, se han hecho convenios específicos, pero falta conocer y evaluar cuál ha sido el impacto, cuántos pacientes han atendido, cuánta gente ha sido beneficiada, cuánto se ha gastado, etcétera. Creo que esta es una caja negra que se tiene que estudiar, analizar detenidamente para hacer una muy buena política sanitaria carcelaria, de tal manera que se cumpla el mandato de los derechos humanos, que es ejercicio obligatorio, o es un derecho de todos los ciudadanos del país. Y en este sentido, he querido llamar la atención tanto del Ministerio de Salud, tanto del INPE, y tanto del Ministerio de Justicia, para que de una vez por todas fortalezcan ese sistema. Más cárceles sí, pero empecemos por algo más simple, que es fortalecer el sistema de salud actual. Contratemos o nombremos más médicos para que puedan cubrir las necesidades de los pacientes, más personal, mejores equipos, dotar mejores servicios de salud al interior de los penales y sobre todo emprender un enorme proceso de cambio y transformación para la promoción y prevención en salud en los penales del país.
Muy bien, doctor Herbert Cuba. Yo le agradezco, como siempre, la amabilidad de haber compartido esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Como siempre, muy agradecido. No sé si tenga algo que agregar, por favor. Si yo quisiera señalar finalmente que la Presidenta de la República en su mensaje a la Nación en el tema de salud ha señalado básicamente tres cosas grandes, digamos, ¿no? La primera de ellas es que es necesario crear un nuevo sistema de salud en el país. Ya ha dado cuenta cómo ha fracasado el sistema del aseguramiento mercantilista que está vigente y ha señalado incluso con críticas que eso no funciona y por lo tanto lo que se plantea es crear un sistema, nuevo sistema de salud que sea solidario y sea descentralizado a todo el país. Esta es una primera, digamos, y es una buena noticia que así lo haya tomado y así lo haya presentado a la presidenta. El segundo tema, que creo que ha sido importante, es que ha señalado que ha destrabado una serie de inversiones públicas para la creación de nueva infraestructura hospitalaria. Y tanto en el nivel hospitalario como también en los centros y puestos de salud al nivel de todo el país. Sin embargo, la cuenta ha quedado corta porque las necesidades son mayores, pero también es una buena noticia que eso haya ocurrido. Y el tercer punto, que creo que es importante que se haya señalado, son alguna serie de cosas sueltas que ha puesto dentro del marco del eje de el derecho a la salud, que son 6 ejes. Ahí ha soltado cosas como por ejemplo el tema de la lucha contra el cáncer, 515 millones para la compra de medicamentos, el tema de la lucha contra la anemia, el tema mejorar el sistema informático y electrónico en el sector salud, y así como ellos. La salud mental, comunitaria, etcétera. Todos estos aspectos creo que deberían hacerse las matrices correspondientes en el Ministerio de Salud para poder ejecutar paso a paso estos planteamientos que ha hecho el Ministerio de Salud. Y el último, quizá ya como adenda final a este tema, viene la referencia al foro del Acuerdo Nacional, que ha apelado de que es necesario llegar a consensos. Habida cuenta que la propia presidenta no tiene un partido político que la represente en el Congreso, creo que ampararse en el Acuerdo Nacional es importante porque ahí va a permitir escuchar a todos y sacar consensos que sean útiles. Y en este tema de la salud ya ha habido un consenso hace poco, el año 2020, que señala cuál sería el norte de un nuevo sistema de salud. Y en este caso se habla de un sistema unificado de salud y de seguridad social universal para todos los peruanos. Nótese la diferencia, no es aseguramiento universal, sino seguridad social universal, que viene a ser la doctrina aquella que permite que los ciudadanos no solamente tengan prestaciones médicas, sino también prestaciones económicas y sociales para poder tener acceso y poder de acceso a los servicios de salud en todo el país. Muchas gracias, señor José Hernández, por la entrevista. Muy agradecido. Los agradecidos somos nosotros. La semana en RCR.